Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. La verdad es que no estamos mal. Lo he dicho antes, las cifras no son malas, pero nosotros miramos hacia el norte y decimos, mira a los holandeses, ¿no? Mira a los finlandeses, ¿no? Mira cómo están organizados, ¿no? Mira qué cooperativas, mira qué... Y vemos un poco lo que nos falta, ¿no? Pero evidentemente tenemos una visión o procuramos tenerla realista. Bueno, yo creo que la presentación ha estado muy bien, creo que nos ha posicionado, nos ha clarificado estos conceptos que a veces utilizamos sin una precisión terminológica. Creo que ha estado muy bien, Juan Carlos, esas precisiones, cadena de valor, aglomeración, clúster. Y ahora creo que sí que vamos a ver 5 casos, y 5 casos que yo creo y espero que estén muy bien seleccionados, de cadenas de valor y de modelos de organización exitosos que han creado valor. Vamos a ver que en general, a mayor organización, sea cual sea la fórmula organizativa, más formal, más informal, normalmente más creación de valor, mejor reparto del valor a lo largo de la cadena y más participación de los productores primarios en esa creación de valor. Yo los voy a ir llamando, tenemos a 3 Juanes que van a participar. Voy a empezar por el primero que está en la lista. Repito, no voy a leer su bibliografía, iba a decir, su currículum. Lo tienen ahí. Algunos los conozco personalmente, como al primer Juan, a los otros no. Juan Colomina, Juan, por favor. Juan viene de Almería. Él es el director general de una asociación de productores, de organizaciones de productores de frutas y hortalizas de Almería. Os vais sentando, por favor. ¿Por qué hemos traído a Juan Colomina? Hemos traído a Juan Colomina porque Almería es una referencia. Nos ha explicado el presidente de Cajamar cuál ha sido la evolución de Cajamar y ha situado el inicio de Cajamar en lo que algunos llaman milagro. Sé que a Juan no le gusta mucho la expresión milagro, pero se podría hablar de un milagro de ese salto que dio esa región apartada, esa región olvidada, esa región pobre, incluso mísera, a ser lo que es hoy. Y en ese salto tecnológico, ese salto económico, ese salto social, la Caja Rural de Almería jugó un papel muy importante, pero si no hubiera habido una organización de los productores paralela, pari passu, a lo que ha sido ese milagro tecnológico de los invernaderos, pues no hubiera sido posible que Almería, y en particular el campo de Dalías y el Poniente y el Oriente, hubieran alcanzado el desarrollo que hoy tienen. Y además, para mí lo interesante del desarrollo organizativo de Almería es que han sido capaces de, partiendo de pequeños propietarios, esos pequeños propietarios que Eduardo Mamonde nos enseñaba, esos colonos a los que se les entregaba 1,5 hectáreas o 2 hectáreas en unas condiciones favorables, pero que tenían que devolver. Esas personas necesitaban asistencia técnica, necesitaban crédito, agua, pero también organización. Y esa organización vino de la mano también de las cooperativas. Y Eduardo también ha estado del otro lado, ayudando a la creación de entidades de mayor tamaño. Y aquí tenemos a una persona que yo la definiría como un arquitecto de organizaciones, un promotor de organizaciones, un catalizador de organizaciones, una persona que ha sido testigo y protagonista de cómo ese sector productor de Almería, utilizando las herramientas institucionales, Juan Carlos, que brindan aquí las políticas públicas, para que después sean los productores los que las utilicen, han sido capaces de ir adaptando la organización a las necesidades de un sector muy abierto y muy competitivo, que sí que recibe ayudas, pero en el conjunto de la política agrícola común es de los que menos ayudas reciben y que, por tanto, tienen que tener una estrategia más clara hacia el mercado. Ellos se fueron organizando en cooperativas cada vez más grandes, cooperativas que después fueron organizaciones de productores y organizaciones de productores que en un mercado global y con una cadena de valor tan compleja debieron también integrarse en interprofesionales y debieron además relacionarse con el conjunto de actores de Almería, los centros tecnológicos de Cajamar y las distintas entidades, la Universidad de Almería, se han ido creando. Por tanto, yo lo que le voy a pedir, cuando tome la palabra Juan, es que nos explique ellos cómo lo han logrado, cuáles son las claves para organizar un sector inicialmente tan disperso de pequeños y de medianos productores que han sido capaces de evolucionar y liderar un proceso de organización para crear valor. Voy a llamar también al segundo Juan, Juan Sánchez, que viene de Perú. Perú, todos ustedes saben que hace 15 años, cuando uno pensaba en América Latina y pensaba en desarrollo agroalimentario, normalmente pensabas en Chile, ¿no? Porque Chile era hace 15, 20 años un poco el paradigma, ¿no?, del país agroexportador, un país para algunos también modélico, en lo que había sido un poco la capacidad de evolucionar, de evolución y transformación política y económica.
y que tenía unos cuantos sectores agroexportadores muy potentes, la uva, el vino, también las frutas y hortalizas. Hace 10 años, hace 5 años, cuando pensábamos en potencial agroexportador, pensábamos en Brasil, ¿no? Brasil nos aparecía como la China, la gran granja, la gran explotación. Pero desde hace unos pocos años, digamos, una de las estrellas emergentes en este escenario global agroalimentario está siendo Perú. Perú en muy poco tiempo se ha convertido en un país de referencia, en un país agroexportador, en un país que tiene algunos productos también como líderes en el mercado mundial, el espárrago verde fresco, la palta, el mango, y donde está habiendo un proceso, una transformación enorme. Entonces queríamos traer aquí a un representante de ese sector agroexportador, agroalimentario peruano, especializado además en frutas y hortalizas, quinto exportador peruano de espárrago verde fresco, y que de alguna forma también tiene que resolver su propio problema organizativo y su propia creación de valor. Es una empresa privada. Juan es el asesor del consejero delegado, tiene un máster de Dirección y Administración de Empresas, es experto en proyectos, en modelos de negocio, en seguimiento de proyectos y además de las tierras que tienen, que nos explicará brevemente, una gran explotación, pero tienen también agricultores proveedores que están intentando integrar en su cadena de valor mediante mecanismos contractuales, formales, para conseguir el tipo de producto en las condiciones adecuadas y, evidentemente, a un precio, entendemos que justo y remunerador, y que está intentando también crecer, integrarse hacia aguas abajo para captar la mayor parte del valor. Nuestro siguiente Juan es Juan Viejo Blanchard. Juan, yo no lo conozco personalmente, por tanto no puedo contar digamos, detalles como he podido contar de Juan Colomina, pero lo hemos invitado porque Juan es una persona que de alguna forma representa esta nueva generación de modelos de integración, más institucionalizados y que van más allá de la cadena de valor. ¿En qué sentido van más allá de la cadena de valor? En el sentido de que van en la línea Porter, aunque Porter no haga más que codificar algo que ya se estaba haciendo, pero que intentan integrar no solamente actividades productivas puras y duras, no solamente servicios auxiliares puros y duros, sino también centros de investigación, universidades y todos aquellos que de alguna forma participan de esa industria del conocimiento aplicado, I+D+I, para generar valor. Él es el director de un clúster, que es el clúster FoodAI, y es el promotor también de una alianza, que ya nos explicarás en qué consiste esta alianza, y el grado de formalización, que es la alianza FoodAI, pero para el Valle del Ebro. Muy interesante también. Voy a invitar ahora a tomar asiento aquí, y voy a decir su nombre completo, porque hoy hay que decir el nombre completo, aunque en su tarjeta solo pone Francisco Correa, no me atrevo a decir Francisco Correa Holguín, porque en otras circunstancias Francisco te diría solo Francisco Correa, pero creo que hoy hay que decir Francisco Correa Holguín para evitar ningún tipo de... La historia. En fin, perdonad la anécdota, espero Francisco que... Bueno, Francisco viene de Ecuador. Francisco es un empresario ecuatoriano, viene de Quito, de éxito, por lo que me contó ayer cenando, pues ha tocado distintas actividades productivas y ahora está muy centrado en lo agroalimentario. Y por lo que me contaba ayer, pues también está siendo capaz de crear valor, entiendo que desarrollando una estrategia de integración vertical y aproximándose lo más posible al distribuidor final, convirtiéndose casi en un interproveedor. Él nos contará exactamente los detalles. Él trabaja con brócoli, él trabaja con quinoa, un cultivo también emergente, y él tiene una cesta, un abanico de frutas y hortalizas que le han permitido pues, convertirse en un referente de un país que todavía quizás no tiene en el posicionamiento internacional los galones que ahora mismo tiene Perú, pero que seguramente su potencial de desarrollo es muy grande y estamos seguros que también lo va a poder utilizar. Y nos falta una persona más en la mesa, y la persona que nos falta es el señor Miguel García Winder. Él viene del IICA, del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Es una institución internacional, creo que está ligada, Miguel, a la Organización de Estados Americanos. Y lo hemos invitado porque el IICA tiene una visión regional y tiene una misión que es ayudar a los gobiernos, es asesorar a los gobiernos, prestar asistencia técnica a los gobiernos para organizarse, para crear cadenas de valor y para transferir en general conocimiento. Y nos parecía muy interesante
que la visión que tiene el IICA y Miguel en particular, que es el representante del IICA en los Estados Unidos, pues nos dijera a su juicio cuáles son los retos, cuál es un poco la visión de los casos de éxito y dónde ha funcionado mejor y dónde ha funcionado peor y por qué. Así que por mi parte les voy a dar la palabra. Me gustaría que tuvieran una primera intervención de no más de 5 minutos cada uno, en la que intentaran de alguna forma identificar las claves del éxito en la organización y cómo eso les ha ayudado a ser competitivos y a crear valor. Si les parece, vamos a seguir el orden en el que están aquí sentados de izquierda a derecha. Adelante. Gracias. Bueno, buenas tardes ya casi a todos. Voy a intentar ser lo más breve posible. Creo que en los 45 minutos que me ha dado Raúl me dará tiempo. Eres de Almería. En primer lugar, agradecer a la organización, a todos los participantes en el patrocinio de este acto. Decir que creo que compartir el español no es solamente compartir un idioma. Yo, por las relaciones que tengo con hispanos, concluyo que compartimos la mayor parte del sistema operativo que tenemos, no solamente el idioma, porque pensamos de manera muy parecida, somos capaces de comer de continuo, como ha dicho Juan Carlos, somos capaces de comer incluso después de hartos, e incluso hablar de comida mientras comemos, que es algo que solo lo podemos hacer los hispanos y los italianos, nada más. Bueno, dicho esto, quería preguntarle, me he maravillado porque hemos atravesado un puente con un cauce con agua, ¿no? ¿Eso es normal por aquí? Pues allí de donde yo vengo, todos los cauces están secos y son enormes. Se ve que en alguna época ha corrido agua por allí, pero no la hay ahora. Voy a intentar centrarme en lo que Raúl me ha pedido, que es hablar de las organizaciones, pero voy a mencionar, porque ya lo ha hecho Eduardo Bahamonde, el presidente de Cajamar, sobradamente, voy a mencionar algunos hechos que son relativamente desconocidos y que pueden dar una idea de lo que era Almería. En Almería, en los años 70, más de la mitad de los 350.000 aproximadamente habitantes no vivían allí, vivían en Cataluña y estaban emigrados, más de la mitad. Había unos 150 viviendo en Almería y unos 170 viviendo en Cataluña. Cataluña, País Vasco, Madrid y también diversos países europeos. Así se pueden hacer una idea de cómo estaba la provincia. Y es justo cuando empieza a desarrollarse el sistema productivo local, aglomeración productiva o clúster de la provincia. Decir que, aunque yo lo he explicado también Eduardo, que considero que este clúster, este sistema está basado principalmente en el agua que se consigue con las inversiones del Instituto Nacional de Colonización, que empiezan en los años 50, pero hay otros factores. Uno de los factores principales es que hay personas necesitadas. Hay muchas personas necesitadas que la alternativa que tienen es emigrar o seguir estando necesitados, malviviendo, y eso crea un caldo de cultivo. Luego, las cooperativas han sido fundamentales en el proceso porque han introducido un elemento redistribuidor de las rentas y un elemento de competitividad con empresas privadas que ha permitido que la interacción cooperativa empresa comercial privada haga progresar al territorio. Y luego decir que sin la financiación de la Caja Rural de Almería y Cajamar hubiera sido imposible. Lo mismo que Caja Rural de Almería o Cajamar hubiera sido imposible sin el sector. Yo puedo concluir que llevo trabajando 27 años, que nuestras empresas han vivido en una especie de Edén financiero durante los últimos 30 años. Los tipos de interés, las condiciones de que disfrutaban eran desconocidas fuera de Almería, completamente desconocidas. Y para terminar, en la descripción del sector, decir que, o del origen, que dependemos, somos un milagro, pero el milagro
lo hizo, me parece que fue un investigador alemán a finales del siglo XIX que descubrió el polietileno, porque sin el polietileno no existiríamos. El polietileno nos permite hacer los plásticos de cubierta. Realmente un invernadero es un parral de vid, al que se le pone por encima un plástico, una lámina de polietileno. Y el polietileno importantísimo que nos permite con tan poca agua producir, que son las tuberías de riego, ¿no? Y los goteros. Luego decirles que producimos tomate, pimiento, pepino, calabacín, berenjena, judía verde, lechuga, brécol, melón, sandía, y estamos empezando ya 200 hectáreas con la papaya. Hay 30.200 hectáreas de invernadero y 7.000 de cultivo al aire libre. Hay 15.600 agricultores familiares que producen 3.350.000 toneladas y facturan en origen, el valor que ellos reciben por esos productos son 1.800 millones de euros aproximadamente. 235 empresas, de las que más de la mitad son cooperativas, venden 3.029 millones de euros. O sea que hay un valor añadido a esos 1.800 millones muy considerable. Exportamos el 76% de todo eso, 2.400.000 toneladas y 2.300 millones de euros. Y creamos 89.000 empleos directos. Por cada hectárea de invernadero aproximadamente hay 3 puestos de trabajo imprescindibles y 2 por cada hectárea de aire libre. Luego hay, quiero decir algo, a pesar de que el protagonista parece que está ausente, que nosotros, de cada 100 euros que percibe un agricultor, 3 provienen de las ayudas y 97 provienen del mercado. Deberíamos haber recibido más ayudas, pero nuestro sector ha sido muy maltratado y no quiero mirar al que ha sido en parte responsable de esto. Bueno, cambiemos de tema. Tenemos además una industria auxiliar que termina de configurar el clúster, que factura 1.300 millones de euros y genera unos 30.000 empleos, de los cuales el transporte es la principal parte. Hay 150.000 camiones que salen al año de Almería y facturan 1.000 millones de euros también. Y decirles que la organización, que es lo que quería Raúl que me centrara, realmente a la que represento, no es una organización solo, es un grupo de organizaciones. Hoy día disponemos de 2 asociaciones de organizaciones de productores de fruta y hortalizas. Una es de ámbito provincial y otra es de ámbito nacional. También tenemos 2 organizaciones interprofesionales, una con ámbito andaluz y otra con ámbito, como dicen, hispano-español. También forman parte de nuestro grupo, nosotros formamos parte de su grupo, una federación de cooperativas andaluza y la cooperativa agroalimentaria, la Confederación Antigua de Cooperativas. Y además tenemos una cooperativa propia de servicios que pertenece a las cooperativas asociadas y diversas empresas de calidad, de ingeniería, de control biológico. Por ejemplo, producimos un virus para poder controlar determinadas plagas, un laboratorio agroalimentario completo, empresas propias de prevención de riesgos laborales, un centro de investigación y tecnología, una cátedra en la Universidad de Almería y somos más de 200 personas trabajando. Nos hemos dedicado fundamentalmente a la representación y defensa de intereses, a los servicios que ya he descrito, pero yo creo que nuestro hecho diferencial con otras organizaciones es que nos dedicamos a la agitación y a la implicación en el sector. No nos conformamos con ser proveedores. Intentamos no inventar ni descubrir, sino identificar dentro de las necesidades que nuestros asociados nos transmiten, nuestros dueños nos expresan, las potenciales soluciones, las mejores tendencias que vemos entre ellos y nos convertimos en prescriptores de esas soluciones a los problemas.
y eso es lo que nos ha permitido crecer de manera imparable, pero nos obliga a reinventarnos cada muy poco tiempo. Los ciclos además se van acelerando. Ahora cada 2 años tenemos que renovarnos casi en una gran parte. Les voy a mencionar unos cuantos hitos para que se hagan una idea. Nacemos en 1977 y entonces Almería era muy pequeñita, no había 30.000 hectáreas, no se llegaba quizá ni a las 6.000 hectáreas y había 20 empresas en vez de 200. Nos dedicábamos fundamentalmente a la representación y defensa de intereses relacionados con la exportación a Europa, exclusivamente. En el año 87 creamos el laboratorio de control agroquímico porque era imprescindible para poder mantener la exportación de pimiento a Alemania. En 1992 tenemos que reinventarnos la primera vez de manera profunda porque se cambia el marco de acceso al mercado comunitario y tenemos que empezar a trabajar con servicios. En el 96 nos metemos en el mundo de la certificación por tercera parte porque sobre todo los clientes ingleses demandaban la certificación de calidad. En el 99 comenzamos a promover la concentración empresarial que ha generado bastantes casos de éxito. En 2002 identificamos como línea a seguir el control biológico y la producción integrada y hoy día el control biológico y la producción integrada están implementados en el 100% de las empresas, de los invernaderos de Almería. En 2007 nos ponemos a trabajar con las interprofesionales, 2010 promovemos la producción ecológica que hoy día está entre el 8 y el 10% del sector y ahora mismo estamos dedicados sobre todo al reequilibrio dentro de la cadena de valor. Hemos identificado que de esos 97 euros de los 100 que nos llegan, tenemos problemas para poder acceder a los mismos porque se ha producido un enorme desequilibrio dentro de la cadena de valor que hace que el poder de la distribución minorista esté sojuzgando, esté ahogando, asfixiando al resto de operadores, no solamente a los productores, al resto de distribuidores, mayoristas, incluso a los proveedores como los obtentores de semillas, a todos los demás estamos a merced de la distribución. La distribución hace un gran papel político, económico y social porque garantiza o facilita el acceso a precios muy competitivos a los alimentos y tiene unos grandísimos aliados en los gobiernos. Pero si no reequilibramos, si no conseguimos reequilibrar, vamos a pasar muchas dificultades todos los proveedores de la distribución minorista. ¿Cómo estamos abordando ese problema? A través de las interprofesionales. Nosotros entendemos que la cadena de valor tiene su reflejo en un modelo de organización que está descrito en los reglamentos comunitarios, que son las organizaciones interprofesionales, y en las mismas debemos estar representados todos los operadores que trabajamos dentro de esa cadena de valor. Y ahí debemos resolver nuestros problemas en beneficio del consumidor. Porque al final el destinatario de nuestro trabajo y de nuestro esfuerzo es el consumidor. Y el juez tiene que ser él. No puede haber una de las partes, como ocurre ahora mismo, que es juez y parte. Y en beneficio de todos los operadores, incluso de la propia distribución, considero que debemos utilizar esa figura y dinamizarla. Y nada más. Muchísimas gracias por no utilizar los 45 minutos que te había dado, Juan. Pero casi. Juan Viejo, Blanchard. Muy bien. Bueno, pues en primer lugar, dar las gracias a los organizadores, tanto a CAF como también a Grupo Vocento. No sé si se me oye. Ahora. Agradecer a todos la invitación a este foro y como nos toca también jugar en casa, pues a muchas personas conocidas que aquí en el auditorio, pues también agradecer que se hayan quedado con nosotros a compartir este último trozo de la mañana. Bueno, en relación a FUMASI, yo voy a dar algunas pinceladas de un proyecto que en realidad puedo decir que está en construcción. El clúster como tal es una entidad privada que surge en el año 2009
Por lo tanto, hablar de éxito yo creo que es muy prematuro, pero sí que podemos decir que vamos haciendo cosas y yo creo que la senda en la que estamos trabajando pues sí que tiene una perspectiva de que las cosas por lo menos se están haciendo en la buena dirección. Entonces, Fumasi es una entidad que básicamente gestiona una agrupación de empresas y también de centros de investigación, que luego hablaré un poco de ellos, cuyo objetivo básicamente es fomentar la competitividad y el desarrollo del sector a través de la innovación, pero en un eje geográfico muy concreto que es el Valle del Ebro. En este momento, Fumasi está compuesto por unas 78 empresas y 9 centros tecnológicos, entre los cuales pues, está uno que fue el promotor de Fumasi, que es Ceticita, que es un centro de aquí de La Rioja, pero luego hemos ido construyendo una serie de equipos de trabajo en concepto de complementariedad en las que están pues, grandes centros tecnológicos de todo el Valle del Ebro. Y en especial hay uno con el cual tenemos una especial relación como promotor, que es el IRTA, que nos permite un poco vertebrar estas capacidades en todo este eje. Bueno, si tuviéramos un poco que mencionar quizá 4 aspectos que yo creo que son claves en lo que estamos intentando hacer desde Fumasi, yo creo que uno de ellos muy importante es el entorno competitivo donde estamos trabajando como clúster. Y aquí hablaría por una parte de lo que es el punto de partida, pero por otra parte el punto de destino donde queremos llegar, ¿no? Entonces, en relación al punto de partida, al Valle del Ebro, pues quizá el eje que ha vertebrado toda esta zona es un río que hace que las empresas en torno a esta riqueza que genera el río pues hayan ido creciendo ya desde hace mucho tiempo, y un poco Fumasi lo que intenta es seguir a estas empresas que están en todas estas comunidades, que quizá pues lo que es la división provincial o regional, pues en el caso del mundo de los negocios pues no es tal. El Valle del Ebro, esta mañana lo comentaba el consejero, representa casi el 35% de las ventas de alimentación de toda España. Y si hablamos de empleo, pues casi el 34% de todo el empleo que tiene España, que a su vez es un líder a nivel europeo. Esto nos llevaría a que tan solo el Valle del Ebro factura más de países innovadores dentro de este campo, como es Dinamarca, Suecia, Portugal, Grecia. Es decir, ya tiene un peso específico como propia región. ¿Qué es lo que estamos intentando promover desde Fumasi? Porque ya hay empresas, ya hay muchos centros de conocimiento. Pues yo creo que básicamente lo que estamos intentando hacer es un ecosistema de innovación donde todos hablemos el mismo idioma. Las empresas, la innovación, pues tiene que tener una visión muy finalista de mercado, y Fumasi lo que intenta un poco es, en base a esos encuentros, esas relaciones que tiene con sus socios tecnológicos, es identificar esas oportunidades para traducirlos en soluciones a las empresas que están bajo el paraguas de Fumasi. Pero también tiene una componente que yo creo que es muy importante de anticipación. Es decir, la tecnología muchas veces, aparte de una ventaja a corto plazo, te da una ventaja competitiva en un medio plazo, y es lo que estamos intentando identificar para poder ofrecer a estas empresas estas soluciones. Pero yo creo que también es importante el punto de destino. Las empresas españolas, pues su primer mercado es Europa. Y si hablamos de financiación de la I+D, pues también los fondos son europeos. ¿Y esto qué ha hecho? Pues que desde Fumasi hayamos definido lo que es una estrategia o un plan de acción que se llama el Ebros Valley Fumasi Alliance, que dentro de las acciones se está traduciendo, por ejemplo, que el clúster como tal, pues en este momento tenga 3 proyectos europeos para poder hacer acciones de transferencia de tecnología a sus empresas. Pero también en este entorno en el que estamos trabajando podemos decir que la innovación está cambiando. Quizá durante muchos años la Unión Europea ha dedicado muchos fondos a la innovación que no están llegando al mercado, y ahora el esquema de financiación de la Unión Europea es distinta. Se está promoviendo ya lo que son pues, plataformas públicas privadas de innovación, comunidades de conocimiento, en la que Fumasi como entidad está intentando posicionarse con voz y voto para representar también los intereses de las empresas que aglutinamos. Un segundo punto que yo creo que también es importante es un poco la configuración del propio clúster como tal, ¿no? Mencionábamos que más o menos son 78 empresas, de las cuales el 74% son pequeñas y medianas empresas, pero un 26% son grandes empresas. Claro, en el caso de las pequeñas y medianas empresas, Fumasi, ¿qué es lo que hace? Pues les ayuda a generar una agenda de innovación o un itinerario de innovación. Las empresas que nosotros tenemos en Fumasi son empresas que quieren innovar,
pero a veces no tienen las capacidades para poder hacerlo. Y en este caso, pues en ocasiones FUMASI es el promotor de proyectos a los que se suman estas empresas, y en otros casos lo que ha generado son productos propios que ayudan a las empresas, por ejemplo, a saber qué novedades hay de mercado en otros países. FUMASI tiene herramientas de interacción directa con el consumidor, una serie de herramientas que quizás no son accesibles para que esta innovación, pues también las pequeñas y medianas empresas puedan estar pues, haciendo innovaciones en mercado. Pero por otra parte, yo creo que también es importante no olvidar a las grandes empresas, porque con estas también podemos llegar más lejos. Si estamos hablando de Europa, pues las empresas que tenemos en el clúster quizá tienen esa proyección a nivel europeo, y nosotros aquí lo que colaboramos con ellos muchas veces es yendo juntos a estos foros empresariales o incluso ayudándoles a los equipos que ya son, muchos de ellos, pues muy estructurados, esa incorporación de tecnología a sus empresas. Por lo tanto, yo creo que FUMASI en estos momentos lo que está haciendo sobre todo es, por una parte, ser un generador de oportunidades para las pequeñas y medianas empresas, pues de una manera más integral, y en el caso de las más grandes, generándoles otras oportunidades aparte de las propias capacidades que ellos tienen. Y también yo creo que otra cosa que es importante es la implicación o la dinámica de trabajo que tenemos con nuestros socios tecnológicos. ¿Por qué? Porque las empresas muchas veces necesitan navegar en otros horizontes a los que están acostumbrados, y la tecnología para muchas empresas quizá es un poco lejano, y nosotros trabajamos muy activamente en ser proactivas con las propias empresas para que vean nuestro propio valor añadido. Respecto al modelo de gestión del clúster, yo creo que es muy importante que FUMASI apuesta por un modelo empresarial basado en el resultado. ¿Por qué? Porque todos los que están, tanto las empresas como los socios tecnológicos, tienen que ganar más para superar el esfuerzo inicial que supone cooperar. Entonces, como entidad privada que somos, pues en ese aspecto compartimos mucho la visión de las empresas. Tenemos que hacer cosas que realmente generen mejoras en las cuentas de resultados para que nosotros también podamos seguir adelante. Pero también es un modelo de confianza o confidencialidad. Y esto es importante porque cuando hablamos de innovación, pues generalmente es el tesoro más escondido de todas las empresas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos desde FUMASI? Pues promover dentro de este marco de confidencialidad a veces planes personalizados entre socios tecnológicos y empresas. Otras muchas veces lo que hacemos es interactuar entre distintos eslabones de una cadena de valor. Entonces, en este momento es más fácil lo que es la innovación, o a veces también afrontar conjuntamente lo que son retos sectoriales. Por último, mencionar pues, que yo creo que los clúster, como tal, yo creo que tienen dos oportunidades en las cuales es importante pues, estar centrados. Uno, su visión estratégica. Yo muchas veces menciono que el clúster lo que tiene que ayudar a las empresas es a mirar un poco por encima del muro, para que quizá el día a día no les impida pues, quizá obviar otras oportunidades que están ahí. De hecho, por ejemplo, ahora FUMASI está en un proyecto europeo que en realidad es un acelerador de generación de nuevas empresas que combinan el sector de agricultura de precisión, servicios móviles y alimentos pues, orientados al consumidor de una manera personalizada. Pues yo creo que esta capacidad que tiene el clúster de poder estar también en estos foros para generar pues, dinámicas con sus empresas es importante. Y otra cosa que yo creo que también pues, es algo que los clúster tenemos que intentar conseguir es la capacidad de interacción. En este caso, el Valle del Ebro pues es nuestro espacio de interacción. Eso lo hacemos a nivel empresarial. En estos momentos, aunque nuestro origen fue sobre todo La Rioja, tenemos una presencia, un reparto de empresas de Navarra, Cataluña, del País Vasco importante. Es importante también esa capacidad de interacción a nivel tecnológico y también a nivel institucional. Yo creo que es importante que al final, dentro de estos foros, pues FUMASI pues esté presente para las empresas que están dentro de su campo de acción, pues sean más competitivas y tengan más oportunidades. Muchísimas gracias, Juan. Miguel, ¿nos puedes contar de forma resumida cómo estáis desde el ICA contribuyendo a la organización, a la cooperación en materia? Gracias, Raúl. Me siento como un bicho raro porque soy el único que no soy empresario en estos momentos. Y además estoy en el centro. Me imagino que es para hacer un poco el puente y la traducción. Pero primero quisiera comenzar con agradecer a los organizadores de este evento que hayan tenido la gentileza de invitar a
a la institución más antigua en cooperación a la agricultura del mundo, que es nuestra institución. En segundo lugar, ratificar nuestro compromiso con socios como el CAF y con muchos de los socios como Mercasa, hemos trabajado en algunas cosas en el pasado, nuestro compromiso para seguir apoyando el desarrollo. Voy a comenzar un poco con decir que es nuestra institución, el IICA. El IICA fue creado hace 75 años, 74 años, 75 años el año que entra, y se ha vuelto un mecanismo regional de cooperación donde nuestros mandantes son los ministros de Agricultura. Y nuestra función, por lo tanto, es crear bienes públicos. Crear bienes públicos fundamentalmente en dos grandes vertientes. Una es fortalecer la institucionalidad y las políticas que conlleven a una agricultura competitiva, sustentable e incluyente. Y segundo, apoyar la implementación de políticas públicas dentro de los países. En todo esto, obviamente, tenemos grandes interacciones con el sector privado. Y esto es lo que nos manda la institución por hacer. Obviamente, desde su fundación, el instituto ha tenido también la generación de instrumentos que después ponemos a servicio de las gentes. Y podría decir que en el área, déjame regresar un poco, porque cuando hablamos de agricultura, quisiera decir que cuando usamos la palabra agricultura en el ICA, la usamos con una visión que dimos a conocer en el 2004 y que después el Banco Mundial tomó. Es una visión ampliada. Para nosotros agricultura no es sembrar. Para nosotros agricultura es desde que manejas los recursos y siembras hasta que el consumidor y los productos se desechan. Y cuando vemos esto, lo hacemos para cambiar el mensaje de la importancia de la agricultura. Normalmente, si vemos las cuentas públicas, la agricultura cuenta con un 3%, 4%, 5% del Producto Interno Bruto. Pero cuando la cambiamos y vemos los encadenamientos hacia adelante y hacia atrás, incluso en un país como Estados Unidos, pasa del 2% al 11% del Producto Interno Bruto. En algunos de nuestros países, la agricultura, ¿sí?, en este concepto ampliado, llega a tener un impacto hasta el 30% del Producto Interno Bruto. Entonces, eso demuestra la importancia de la agricultura. ¿Por qué lo digo esto? Lo digo porque voy a empezar con los retos. Uno de los retos más importantes y de las oportunidades más importantes que tenemos hoy día es revalorizar la agricultura dentro de las economías y dentro de los procesos de desarrollo de los países. Y esto es algo que no se da. Los ministros de Agricultura generalmente están en la parte baja de la economía, y creo que la crisis alimentaria del 2007, 2008, más todo lo que se ha venido dando con todo el tema de sustentabilidad, de cambio climático, nos ofrece a todos nosotros retomar una visión para reposicionar a la agricultura, reposicionar los conceptos que estamos aquí discutiendo dentro de la Agenda de Desarrollo Nacional. Entonces, esta es una función central de nuestro instituto. El instituto podemos pensar de las experiencias positivas que nos pides. Estaba tratando de hacer como no nos las diste de antemano, tendría que inventarlas en este momento y traigo 50 gigabytes y a diferencia de Juan, yo no necesito 45 minutos, necesito una de las barricas verticales que están allá abajo para poder conversar de algo que me apasiona, que es todo este tema. Yo quisiera hablar de las experiencias que hemos tenido en 5 niveles. Primero son los niveles institucionales. ¿Qué es lo que el ICA ha hecho como instrumentos que ha puesto a disposición de los países? Y debo decir que el ICA fue la institución pionera en las Américas para traer el concepto de cadena de valor. Tenemos trabajando en esto aproximadamente 20 años. Y esto se genera con la cooperación de España y de Francia, con los interprofesionales. Llegan y creamos los conceptos de cadenas de valor. Y este es un concepto que hoy día el ICA es referente y ha tenido éxitos muy claros y que se han desaparecido. Por ejemplo, Colombia. Colombia, el concepto de cadena agropecuaria se utilizó incluso para la definición de políticas públicas. Hubo un momento en que el ministro no recibía a nadie si no iba a la cadena completa para tomar decisiones de políticas. Y esto fue un resultado del IICA. Hoy día, Honduras tiene una política que empezó hace 8 años o 10 años acerca de cadenas, y sus cadenas las divide básicamente en cadenas de seguridad alimentaria, comerciales para el mercado interno y de exportación. Entonces, todo este tema de cadenas ha sido algo importante que el ICA ha hecho. Segundo, con la ayuda del Canadá desarrollamos un programa, no pequeño, para pequeños empresarios que se llama Plataformas para la Exportación. En este programa hemos capacitado a diferentes instituciones, Costa Rica, Colombia, El Salvador, las han asimilado Perú algo, en sus proyectos,
Pero en este hemos enseñado a los pequeños productores a acceder al mercado. Hemos capacitado más de 500 o 600 empresarios, de los cuales el 60% sigue exportando, lo cual es un éxito casi sin sentido. Tenemos un programa muy grande de agroindustria. Los invito a que entren a un programa que se llama Red Agro. Este es un proyecto de agroindustria rural que empezó también con apoyo español y con apoyo de Francia, y que hoy día se ha vuelto una red donde los técnicos se comentan. A mí siempre me llama la atención, es una red que está funcionando y de repente a mí me llega la información, alguien pone, ¿quién sabe del cultivo del escargot? Y una hora después aparecen 5 gentes que le dan recomendación a una gente de cómo resolver el problema del escargot. Este es un tema que ha venido funcionando. Tenemos un sistema, una experiencia que era muy positiva y que lamentablemente por falta de institucionalidad se perdió, que era todo el sistema de bolsas de productos. El ICA, trabajando en mucha coordinación con Argentina y con Colombia, crearon el sistema de la Asociación Panamericana de Bolsas de Productos como un mecanismo de transparencia de mercado. Y hoy día tenemos un sistema que, además de lo que trabajamos con Flama y con fundamentalmente la Asociación Mundial de Mercados Mayoristas, hay un sistema de información de mercados agrícolas. Todo esto que estamos hablando no se puede desarrollar si no tenemos información de precios y calidades. Entonces, el ICA articula, en colaboración con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, una red de todos los tomadores de precios de información de mercados. Tenemos a México, tenemos a Brasil, tenemos Argentina, Chile, y básicamente ellos estamos trabajando con ellos para crear una red de intercambio de precios, fundamentalmente en frutas y verduras. Cereales no lo necesitamos porque tenemos la bolsa de Chicago o en Nueva York, que son mucho más rápido, para poder igualar la terminología y la metodología. Para darles un caso, hay países en que un producto se conoce con 5 nombres distintos. Y para darles otro caso, hay países donde el producto se comercializa y se clasifica de 5 formas diferentes. Entonces, esta es una red en la cual los invitamos. Entonces, me parece que el ICA tiene una gran experiencia que pone. A nivel nacional, hay ejemplos extraordinarios desde la institucionalidad. Voy a mencionar posiblemente 2 o 3. Argentina tiene una subsecretaría exclusivamente para valor agregado, que la trata diferente del sistema de oleaginosas o de granos. Y este es un ejemplo para el resto de los países. México estructura su política alrededor de cerca de 80 cadenas, le llaman sistema producto cadena, que es el mismo concepto. El Foro Económico Mundial está implementando un nuevo proyecto en la nueva visión de la agricultura, implementándose en México a través de Viva, creo que se llama, y produce Nicaragua, y Colombia lo está empezando a poner y Argentina lo están poniendo. ¿Qué es el concepto de cadenas? El concepto este que nos presentaste, que es el concepto de traer al productor y al consumidor. Existe, sin embargo, en el hemisferio, me parece, hay muchos más ejemplos, pero por tiempo no los voy a tocar, porque te digo, en realidad necesitamos una barraca de vino para conversar de este tema que es emocionante. Pero quiero hablar de que existen algunas debilidades en los países. Aislando México, Brasil y la nueva política argentina, me parece que en los países de la región, a pesar de que existen mecanismos regionales como el Consejo Agrícola Centroamericano o el CARIFORUM o el Consejo Agrícola del Sur, existe un mecanismo real de acción regional que pudiera balancear los apoyos que los productores de los Estados Unidos o de Europa reciben. La política centroamericana, común centroamericana, tiene objetivos extraordinarios. Solo le falta una cosa: recursos. Mientras que cuando vemos la política económica de la Unión Europea o vemos el PAC, el Farm Bill de los Estados Unidos, ellos tienen presupuestos claros en qué lo vamos a invertir. Entonces, apoyan, voy a poner un ejemplo, Estados Unidos, a raíz de este Farm Bill, crea una fundación que se llama la Fundación para la Alimentación y la Agricultura, cuya única función es fomentar la innovación y adelantarse al tiempo. Y definen 7 temas. Pero esta fundación nace con $200 millones. Entonces,
Entonces, nuestras regiones, el problema fundamental es que no tenemos esa plataforma de recursos para ponerlos a la innovación y al concurso de la innovación. Hasta ahí lo dejo, pero podemos seguir conversando de este tema más ampliamente. Muchísimas gracias, Miguel, por esta visión transversal, regional y yo creo que clara y sistemática que nos has dado. Y tiene la palabra nuestro amigo Francisco Correa Holguín. Sí. Definitivamente empezar agradeciendo a los patrocinadores. Para mí ha sido verdaderamente fantástica la participación de la CAF. No se han descuidado ni un centímetro de todo lo que hemos hecho. Nos han llevado a todo lo que pensamos que no se podía asistir. Han coordinado reuniones con entes estatales, semiestatales, con empresa privada que nos ha dejado entrar sin ponernos trabas, han tratado de enseñarnos todo y han sido valientes, porque para recibir a alguien siempre se tiene que recibirle y estar convencido de lo que uno está haciendo está bien, porque si no las críticas se vuelven malsanas y eso no conviene a nadie. Por eso yo digo que el que te recibe con las puertas abiertas es una empresa triunfadora y es una empresa valiente. Y a la vez abre la puerta para que cualquiera de nosotros tengamos la oportunidad de decirles, esto podemos hacer juntos, aquí podemos hacer las cosas mejor o peor. Y esto es lo que se saca cuando se abren las puertas. De ahí para adelante les voy a contar un poquito de mi país, que el Ecuador tiene en algunos productos un país espectacular, en donde en camarones, en banano, en cacao, en otras cosas, es de los mejores del mundo. Y esta es la única forma en que empresarios de la sierra ecuatoriana, yo no soy de la costa donde vienen todos estos productos, hemos podido entrar al negocio. ¿Por qué? Porque ya había la infraestructura de transporte, porque ya había la cadena de frío, porque ya había todas estas cosas que solos los serranos no hubiéramos podido hacer. ¿Cómo entramos nosotros al negocio? Al negocio entramos soñando. Por supuesto, como todo empresario va a soñar primero en desarrollar, después en hacer fortuna, después pasa lo contrario. Todo lo que se metió se pierde para volver a empezar con conocimiento. Esta es la verdad. Esto nos pasó a nosotros 1, 2, 3 veces. Llevamos 29 años en esto y me acuerdo con nostalgia cuando el primer año exportamos 3 contenedores. El segundo exportamos 40. Hoy mandamos 250 al mes. Y cuando empecé me decían que había creado un elefante blanco. Y los elefantes blancos han sabido crecer. Sí. Esa es una gran verdad. Nosotros tenemos una suerte inmensa que podemos sembrar y cosechar todos los días del año. Nosotros hoy hacemos varios productos, hacemos brócoli, todo es congelado, brócoli, coliflor, romanesco, espinaca y kale. Esas son nuestras, y vamos a entrar en alguno más. Esto es lo que hacemos y sembramos y cosechamos todos los días. Nuestra planificación es semanal. Nosotros de estos productos sembramos 75 hectáreas a la semana. Somos una empresa vertical, empezamos no verticales, sino que empezamos contando con los demás, pero en esto el país, yo no sé, no es que trate, no hay gente suficientemente seria en el campo para lograrlo. Una parte de unos accionistas nuestros nos separamos porque hicieron con terceros lo que yo dije que no había cómo hacer sino nosotros mismos. Han pasado los años y ahora esa empresa ya es nuestra y volvimos a lo que siempre habíamos pensado, hacer una integración vertical. Producimos mucho orgánico, producimos producto kosher. ¿Y por qué digo esto? Porque esto es
lo que hemos sacado, y esta es nuestra diversificación. Nuestra diversificación está en el mismo brócoli. Diversificar es, por ejemplo, vender al Japón producto ready to eat, listo para comer. Diversificación es hacer producto kosher para los israelíes. Diversificación para nosotros es hacer empaques diferentes. Diversificación para nosotros ha sido mezclar cosas de moda. Nosotros a Costco, por ejemplo, en los Estados Unidos le vendemos kale con quinoa, aceite de oliva llevado, creo que es de Portugal, y el ajo desde España. Entonces, todas estas cosas hemos logrado a través de los años. Esta es nuestra diversificación. Los mismos productos, pero en cosas diferentes. Esto es más o menos lo que nosotros hacemos al momento y seguiremos después para no pasarme en el tiempo. Muchísimas gracias, Francisco. Juan. Gracias, Raúl. Bueno, para mí lo han dicho prácticamente todos mis predecesores. Quisiera darle las gracias primero a los organizadores de la jornada Futuro en Español, a la CAF por invitarnos. Como peruano y en esa parte poder presentar al Perú lo que has dicho tú es, digamos, bastante emocionante y bajo cierta forma tomarse esta responsabilidad de decir que como país somos el principal exportador del espárrago verde, que somos los terceros en palta, que somos los quintos en mango, los quintos en uva para mesa, que somos los sextos en mango a nivel mundial, es ya una responsabilidad como país. Yo doy las gracias a Agrícola a la Venta, que tiene la relación con CAF y es parte del sueño. Y lo que han contado acá es mucho cierto, ¿no? Mi experiencia en el agro de más de 15 años me ha permitido ver todo lo que ustedes han dicho. El país ha venido evolucionando de la mano del empresario que ha creído en ese sueño, en ese milagro, como se llamó, y en base a apostar por el negocio vinculado al agro y posteriormente a la agroindustria en general, porque sí es cierto, hay que comenzar por el agro, y para mí hablar de agro es una pasión. La gente que está en el agro es gente apasionada, gente que no tiene problemas en ir y caminarse una parcela, gente que no tiene problema en ir y conversar con la gente que trabaja en el campo y que hace que las empresas de este tamaño como el nuestro y de países como el nuestro se hayan podido desarrollar de esta manera. Michael Porter en los años 90 hizo un estudio sobre competitividad y bueno, este libro lo pude ver durante un estudio que hice para la maestría y hablaba de la competitividad de Perú y de todas las posibilidades que se pudiesen dar para poder desarrollar la industria. Dijo algo clave, el Perú puede desarrollarse en base al esfuerzo puro de los empresarios. Va a requerir del Estado, ¿no?, el apoyo institucional, cosa que también ha sucedido. El gobierno, a través de su infraestructura, ha abierto al Perú al mercado, ¿no? Ha promovido acuerdos comerciales con el Asia, con Europa, con Estados Unidos, acuerdos regionales, y esto ha permitido luego de que también se diese las asociaciones en gremios. Tenemos un gremio para el espárrago, tenemos un gremio para la palta, un gremio para la granada, que bueno, es conocida aquí en España. Y eso ha permitido que todos estos esfuerzos conjuntos de los empresarios poder hacer lo que bien se está dando ahora, ¿no? Un éxito
y también una gran responsabilidad, porque hoy en día cuando uno habla con gente en el extranjero, la responsabilidad del Perú es la de ser el invernadero natural del mundo. O sea, tenemos microclimas tan interesantes para el mundo que son necesarios explotarse, ¿no? Agrícola a la Venta como empresa es una empresa relativamente joven, 10 años, pero con capacidad humana. Y lo voy a redondear de esa manera. Lo más importante dentro de todo lo que hemos hablado es que la confianza con la gente que trabaja, ¿no?, con la que compartimos el trabajo, es compartir conocimiento, es compartir experiencia. El reto es ese, el reto es ganar confianza. Es probablemente un sueño también, pero mientras la gente que trabaja el campo no sienta la confianza con el empresario, con la empresa, no se va a identificar con su propio producto. Hoy en día he tenido la suerte de poder escuchar a gente en el campo decir mi espárrago, decir mi palta, mi uva, y se expresan de esa manera, y yo creo que el éxito del Perú en ese sentido ha sido lograr de que la gente se integre dentro de esto. En esta visita he podido ver un paso, el paso siguiente, la industrialización, que no es menos importante, hay una importancia en el campo, pero hay una importancia muy marcada en el tema de la responsabilidad de cómo llegar con un buen producto hacia el cliente final. Nuestro reto fue llevar espárrago y frutas en general frescas. Y el negocio del fresco tiene un riesgo, y es un riesgo que lo hemos tenido que manejar y se ha manejado exitosamente en los temas logísticos. Hemos aprendido mucho de esto. El reto fue hacer logística integrada vinculada a la calidad, y esta compañía lo ha logrado. Podemos llevar espárrago desde Perú, imaginarán, algunos kilómetros cruzando este pequeño río, el Atlántico, pero que podemos llegar en 72 horas a un anaquel en Europa sin ningún problema. Y esto lo hacemos todos los días. Dejamos de exportar solamente 30 días al año, nos permite ser un proveedor importante para el mundo en general, dejar de producir 30 días al año simplemente para que las plantaciones descansen y simplemente se den en las condiciones adecuadas. Tenemos esa posibilidad y bueno, conversaremos un poco sobre las posibilidades que tenemos allá para eso, ¿no? Muchísimas gracias, Juan. Creo que ya vamos como muy ajustados de tiempo. No sé si les parece abrir un turno de preguntas para que si hay alguien en el auditorio que quiera aprovechar la presencia de este equipo, que creo que ha hecho una buena presentación de los desafíos relacionados con la organización, con las cadenas de valor y con los clústeres, pues tenga ahora la oportunidad de hacerlo. Raúl, ¿me podría hacer un simplemente? Voy a pedir disculpas por tomar la palabra, pero viajar desde el otro lado es importante. A mí me parece que en esta conversación que tenemos, sobre todo en lo que corresponde a la América Latina, tenemos primero que reconocer que América Latina, todos los estudios indican que es la región con mayor potencialidad, con respeto a todos, para alimentar el futuro, para alimentar la alimentación del futuro del mundo, o sea, por diferentes razones. También es importante, con todos los empresarios que tenemos acá, reconocer que en América Latina y en el Caribe tenemos empresarios que compiten contra cualquier empresario del mundo en lo que nos pongan. Es decir, los aguacates mexicanos y los aguacates, y perdón, no uso la palabra aguacate porque soy mexicano, o la palta peruana y chilena, pueden competir con cualquiera en cualquier momento. Tenemos una serie de empresarios que son dinámicos, tenemos ejemplos de empresarios, el Bimbo empresario, que es un español que llegó a México, hoy está en todo el mundo, o sea, tenemos eso. Pero tenemos un gran reto, y el reto que tenemos en América Latina es la gran dicotomía que existe entre los exitosos y la gran cantidad de pequeños productores que tenemos. Y aquí es donde tenemos que trabajar en conjunto, instituciones públicas, con el sector privado, es de cómo sacamos a estos pequeños y los incorporamos de verdad a las cadenas de valor. Y no solamente es incorporarlos a las cadenas de valor, es lo que tú nos comentabas, es cómo ganamos un poquito más de ese valor. Que en lugar de que sean 3 centavos del café que nos llega, ¿cómo nos va a llegar
80 centavos o 20 centavos. Y me parece que este es el reto grandísimo que tenemos, porque, y voy a sonar herético en este tema, porque en nuestros países todavía el tema de la reforma agraria es un tema cuasi sagrado, pero tenemos que repensar, y aquí necesitamos al sector privado, a las instituciones como la nuestra, repensar cuál es la estructura agraria del futuro. En ocasiones pienso que queremos crear una agricultura del futuro manteniendo las condiciones sociales del pasado. Queremos tener 80% de pequeños productores, pero que todos sean empresarios exitosos. Y no tenemos una alternativa. Entonces, ¿cómo vamos a dar esa alternativa? Y me parece que ese es el reto que tenemos en las Américas para el valor agregado. Es cómo rompemos esta dicotomía y jalamos a los pequeños productores, les ofrecemos a los empleados, porque hoy día en los pequeños productores tienen 5 hectáreas de tierra en promedio. Si tienes 5 hijos, si lo heredas vas a tener 1 hectárea. Vas a seguir teniendo muchos productores, vamos a ir ahí, los jóvenes trabajan en el campo, pero en realidad los estamos haciendo más pobres y no estamos pensando, en mi opinión, en ese reto. Y al hacerlo, tenemos que pensar en qué vamos a hacer con nuestros recursos naturales. La agricultura no puede seguir siendo vista culpable de utilizar el 70% del agua. Hoy día tenemos problemas serios de agua, tenemos problemas serios de biodiversidad. Nuestro cacao latinoamericano, el principal productor es un país africano. Y así tenemos una gran cantidad. Entonces yo creo que un reto importante también es cómo los países van a invertir en investigación y desarrollo para proteger la soberanía nacional. No solo en innovación, sino en investigación y desarrollo y educación para proteger la soberanía de la región. Entonces me parece que esos dos son retos y los quiero poner en la mesa. Sé que rompe un poco el discurso que tenemos sobre el éxito empresarial, pero no podemos pensar en una Latinoamérica que es la región más desigual para un futuro próspero si no reducimos esa desigualdad. No es fácil. Gracias, Miguel, por haber ampliado y creo que es pertinente tu reflexión. Quería contestar Francisco. Sí, definitivamente estoy de acuerdo en mucho de lo que tú dices, pero hay que vivirle la idiosincrasia de cada país. En el Ecuador, por ejemplo, tenemos un bono de la pobreza. Ese bono de la pobreza hace que el que trabaja para uno y quiera entregarle producto no lo puede hacer porque ya sale del bono de la pobreza. Y ese bono de la pobreza cobra el marido, la señora, los hijos, esto, y de esto hace una forma de vida. Entonces es muy complicado que alguien te produzca algo para salir de esto que ya es un modus vivendi. Yo creo que hay que empezar por educar a los gobernantes a no hacer ciertas cosas. Esa es la verdad. O sea, si es así de frío hay que ser en la forma de expresarse, porque si no nos pasamos en el vaivén de la política y no llegamos a ser empresarios jamás. Es la verdad. Y perdón que sea tan crudo, pero así es la vida. Gracias, Francisco. Creo que Juan también quería replicar. Anoche quedamos, Francisco, en la mesa en ser prudente. Sí. Y te veo que se te ha olvidado. Pero yo no estaba en la mesa con ustedes, estaba hablando de música. Bueno, Pero lo voy a ayudar. te lo va a ayudar. Muchas gracias. Mira, yo quería un poco plantear unas propuestas a los temas que tú has expuesto. ¿Cómo incorporar o cómo acercar los casos, de los múltiples casos de fracaso, digamos, de pobreza en la agricultura a esos casos de éxito? Nosotros te podemos hablar de 2 modelos que los hemos utilizado y nos han funcionado. Y son muy difíciles de poner en marcha, pero se pueden poner en marcha. Uno de ellos es el cooperativismo. Pequeños agricultores, agricultura familiar, integración, porque la unidad de producción no coincide con la unidad de comercialización. Tienen que agruparse. El cooperativismo tropieza con muchos obstáculos. El principal obstáculo del cooperativismo son las cooperativas. Ese es el principal obstáculo. Si hay una cooperativa que haya fracasado, es muy difícil poder hacer otra. Y normalmente, como todos sabemos, de todos estos proyectos que nosotros hemos mencionado, de todos estos departamentos y empresas que hemos creado a lo largo de 29 años, si hay vivos 10 u 11, hemos fracasado en 40 o 50 seguro, ¿eh? Sí. Y se los puedo asegurar, no estoy exagerando. Pero hay que atacar por ahí. Hay que educarlo, darle la capacidad para agruparse bien y dirigirse al mercado. Lo que ha dicho Francisco de los subsidios deben ser
para propiciarle herramientas, para darle caña, pero no para darles pescado. Y la segunda vía, que es una vía también creo que explorable y de éxito, es acercar a los pequeños productores a los grandes productores. Si tenemos casos, por ejemplo, la vía intermedia que ha descrito Juan, que también es muy difícil, porque normalmente los grandes productores lo son porque crecen, porque son capaces de controlar lo que se hace en la finca para adecuarse a la demanda de los mercados. Cuando tienen que coordinar un gran número de productores pequeños, eso requiere de un esfuerzo y de una manera de trabajar en la empresa que es distinta a la otra. Pero hay que aprovechar eso. Si existen grandes productores de éxito, en lugar de mantener la separación, la diferencia, hay que acercarlo, intentar acercarlo, propiciando que gane dinero, que obtenga un rédito el gran productor y el pequeño productor, para que se genere un círculo virtuoso. Muy bien. Sí, por favor, Juan. Perdón. Sí, yo estoy de acuerdo con usted. Acá hay un punto en el cual tenemos que definir roles. El empresario fue formado para administrar, para gestionar, para hacer un negocio. Ese es el rol del empresario. Las instituciones, y voy a hablar de los gobiernos para poder ayudarte, tiene una responsabilidad mayor y tiene que interiorizarla, ¿no?, para que no juegue en contra y que asimismo se tropiece en cuanto a las medidas que pueda dar de manera populista. Si las leyes acompañan en cierta manera y sirven de plataforma, no soy abogado, sirven de plataforma para poder formalizar, porque estamos hablando nosotros, en el Perú, y lo he vivido, la agroindustria ha servido para formalizar la economía. Y eso nadie lo dice. Uno de los sectores que, digamos, recibe los mayores golpes es el agro, pero no se da cuenta del rol que ha cumplido. El Perú, la agroindustria participa en un 24% de la población económicamente activa. Es decir, la relación de la cantidad de personas vinculadas a la agroindustria antes de colocarla, y no estoy contando la que está después de colocar el producto, ya es el 24% de la gente que está generando ingresos en el país y por lo tanto está generando renta para un Estado. Si no le damos la certeza de que estamos en un sector que damos trabajo y damos posibilidad a las personas a generar principios básicos de economía, no vamos a llegar muy lejos. Entonces yo pienso que toca a las instituciones tipo CAF, tan experimentados en el tema financiero, tipo a las instituciones mundiales, el poder acercar a los ministerios y hacer interiorizar, ¿no?, cuál es su responsabilidad realmente con el país y con el mundo, finalmente, ¿no? Creo que por ahí Gracias, vamos. Juan. ¿Tenemos alguna palabra en el auditorio? Juan Carlos, por favor. Gracias, Raúl. Sí, también me disculpo por tomar otra vez la palabra, pero creo que es importante insistir sobre algo que ya se está haciendo aquí evidente, que me recuerda en mi infancia, hace muchos años. Yo compartía la habitación con mi hermano mayor, a quien desarrolló un hobby muy bonito que era armar estos aviones que venían levemente prearmados, venían de todas las partes, y la natural envidia del hermano menor, yo decía, yo también quiero que me regalen un modelito de esos para armarlo. Nunca me quedó uno bien, a él le quedan todos perfectos, eran maravillosos. Yo soy economista, él es ingeniero aeronáutico. Es un tema de habilidades también. Las fórmulas, a los académicos a veces se nos olvidan que las fórmulas, los casos de éxitos, no son estandarizables perfectamente, ¿sí? No son una receta ineludible y hay que tener elementos claves, como lo que menciona Francisco del entorno, lo que menciona Juan,
de identificar cuáles son los elementos de caso de éxito. Yo creo que hay uno que es transversal en todos estos temas de cadenas y de aglomeraciones productivas en el sector, y es la gestión, cómo se gestionan y cómo se gestionan las personas que lo gestionan, ¿no? Muchas veces el éxito de una empresa o de una cadena no está en el modelo mismo, sino en el empresario que la condujo. Y eso es un elemento que hay que tener presente. Muchísimas gracias, Juan Carlos. ¿Alguien más desea tomar la palabra? Ahora ya invita a otro tipo de cadena de valor un poco más nutritivo. Bueno, yo por mi parte, pues darles las gracias. Creo que hemos aprendido mucho, creo que hemos visto distintos casos, distintas visiones, distintas realidades, dificultad para armonizar, homologar o crear modelos aplicables en todos los países, pero yo creo que la lección es clara: hay que organizarse, hay que ganar capacidad de gestión en común y hay que trabajar el capital humano, que al final es la clave de todos los procesos de éxito. Muchísimas gracias a todos y nada más por mi parte.